Continuando con nuestro proyecto, lo que vamos a hacer en esta ocasión es crear esta página modal para agregar nuestros productos. Y cuando hacemos clic en la cruz, la página modal se cierra. Y cuando hacemos clic también en el lado exterior de la página modal, esta también se cierra. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Para iniciar, lo primero que haremos es crear una nueva carpeta llamada Modals. Y dentro de esta carpeta, lo que vamos a hacer es primero crear nuestro componente de la página modal, el cual vamos a llamar insertproductmodal.razor y hacemos clic en Add. Y aprovechamos también para agregar el CSS para esta página modal. Le colocamos el mismo nombre con la extensión de .css y el archivo CSS lo colocamos al lado derecho para llevar un orden. Entonces, lo primero que haremos es crear un contenedor llamado insertProductModal, y para este contenedor vamos a agregar el siguiente código CSS, donde le decimos que va a ser de posición absoluta con un Z-index de 3, que lo coloque al lado superior izquierdo al inicio. El ancho va a ser de 100% y el height también. Decimos que un autofloat de auto para que, en caso que tengamos mucha información en nuestro modal, el vertical scroll bar o el horizontal scroll bar aparezcan automáticamente. Y le vamos a decir que el background color va a ser de color negro, pero con una opacidad de 0.8 para que se vea lo que hay por detrás de la página modal. Y lo que esté dentro de este contenedor, que lo alinee en el centro verticalmente y horizontalmente. Luego lo que haremos es agregar otro contenedor llamado modal. Dentro de este contenedor, por ahora, solo vamos a tener el título de agregar producto, y también vamos a tener un span que por medio de este código de aquí va a aparecer una X que vamos a utilizar más adelante para poder cerrar el modal. Entonces, luego lo que hacemos es ir al CSS y agregamos el código CSS para el contenedor modal, donde decimos que el background va a ser de color verde con una opacidad de 0.9, un padding de 20 píxeles, el ancho y el height va a ser el 70%. Esto ustedes lo pueden cambiar dependiendo de qué tamaño quieren que sea el modal. Y le vamos a decir que lo que esté dentro del modal, por ahora, cree 2 columnas y 2 filas, para que esto aparezca bien ordenado dentro de esta sección. Luego, para terminar el diseño del título y del botón con la X para cerrar el modal, le decimos que para el título utilice este código, y para el botón de cerrar este código de aquí, y cuando le hacemos hover, que lo coloque de color negro, que aparezca la manita, y un font weight bold para que se vea como más puro cuando el mouse pase por encima de la X para cerrar el modal. Entonces, para ver lo que tenemos hasta ahorita, lo que tenemos que hacer es ir a la sección de pages. Vamos al index.razor y en la parte superior vamos a colocar el componente que acabamos de crear, que se llama Insert Product Modal, pero como ven no aparece de este color. O sea, para que aparezca de este color, lo que tenemos que hacer es ir aquí al input.razor y aquí le tenemos que decir que también vamos a utilizar una carpeta llamada modals, o sea, esta carpeta. Y con esto ya Razor reconoce este componente. Entonces, si ahora guardamos y ejecutamos, vamos a ver lo que tenemos hasta este momento. Como ven, aquí nos aparece ya la página modal, y como ven, vemos lo que hay por detrás por medio del valor de la opacidad. Pero tenemos un problema, que esta página modal aparece directamente cada vez que entramos a la página web y no tenemos manera de cerrarla. Entonces, para que no aparezca directamente, sino que aparezca cuando hacemos clic en el botón agregar producto, lo que tenemos que hacer es envolver este componente en un if. Y con esta variable vamos a controlar si el modal de agregar producto es visible o no es invisible. Esta variable va a ser de tipo booleana, la cual la cambiaremos a cierto o falsa dependiendo de dónde hagamos clic.
Entonces, para cambiar el valor y crearla, lo que tenemos que hacer es crear una sección de @code donde le decimos que esta variable va a ser tipo privada, booleana, y con el nombre de isInsertProcModalVisible, el mismo nombre que aparece aquí. Y como no le estamos colocando ningún nombre inicialmente, esto va a ser falso. Y como va a ser falso, el programa no va a entrar a este if y este modal no se va a mostrar. Pero nosotros queremos mostrarlo cuando hacemos clic en el icono más. Entonces, para mostrarlo, lo que hacemos es agregar un @onClick con el método showInsertProductModal. Y como ya ustedes saben, cuando agregamos un onClick en la parte de @code, debemos crear su método, donde le decimos que va a ser de tipo privado, con el mismo nombre, y que cuando hacemos clic en él, esta variable la vuelva a poner como true, y cuando le asigne el valor de true, el programa va a entrar a este if y va a mostrar la página modal. Entonces, si volvemos a guardar y a ejecutar, vamos a ver el cambio. Entonces, si hacemos clic en el botón agregar producto, verán que ahora nos aparece la página modal, pero tenemos un problema, no tenemos manera de cerrarlo para volver a la página de inicio. Entonces, para solucionar este problema, debemos trabajar con el icono de la X y cuando hacemos clic en este icono, enviar de vuelta un valor falso para que el programa no entre a este if. Entonces, para enviar un valor falso de vuelta y poder cambiar este valor a falso y que el programa desaparezca, lo que hacemos es ir al componente InsertProductModal y donde está la X, vamos a agregar un onClick con el método closeOnClick. Pegamos el método en la sección de @code con el mismo nombre, closeOnClick, y cuando hacemos clic en este icono, lo que debemos hacer es enviar un valor de vuelta. Entonces, para enviar un valor de vuelta, no sé si recuerdan, pero para hacer esto, lo que ustedes deben hacer es crear una variable del tipo eventCallback. Y esta variable llamada eventCallback va a regresar un valor booleano, el cual yo le coloqué un nombre de notifyModalCloseStatus. Entonces, con este nombre, en el método closeOnClick, pego el nombre y hago el llamado de este método llamado invokeAsync. Y lo que va a hacer este invokeAsync es que va a enviar de vuelta un valor falso. Y cuando este valor es falso, el modal se debe cerrar. Entonces, para recibir este valor que vamos a enviar aquí, lo que hacemos es ir al index.razor y en el componente, si buscamos aquí el nombre notifyModalCloseStatus, como ven, aparece directamente porque ya lo creamos aquí. Y aquí la manera en que se recibe es que debemos crear otro método, y en este caso yo le coloco el nombre de setModalCloseStatus. Y con este mismo nombre, en la sección de @code, yo creo el método donde le coloco el mismo nombre y a este método va a recibir un valor booleano. ¿Este valor booleano cuál va a ser? El que enviemos aquí. O sea, este valor falso va a llegar aquí y acá se lo asignamos a la variable isInsertProductModalVisible. Cuando esta variable sea falso, el programa va a volver a pintar la página de inicio y no va a hacer que entremos a este if. Entonces, si volvemos a guardar y a recompilar, van a ver cómo funciona esto. Hacemos clic en el más y ahora para cerrarlo hacemos clic en la cruz y verán que se cierra la página. Y con esto ya podemos cerrar nuestro modal. Pero hay quizás un efecto adicional que ustedes quizás quieran hacer, que cuando hacemos clic fuera de la página modal, que también se cierre esta ventanita. Entonces, para lograr eso, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Se van al insertProductModal.razor y aquí lo que hacemos es que vamos a cambiar este código de aquí por el siguiente código, donde decimos que cuando el usuario haga clic en la X, envíe un valor true. Y este valor true lo vamos a recibir aquí en el método
con la variable value. Entonces, cuando sea true, es que queremos que notifique el valor falso a la página principal. Aquí nos falta un await para que se vaya este error. Y ahora sí. Entonces, cuando esto es true, vamos a entrar a este if y vamos a enviar el valor de vuelta. Pero nosotros queremos que solo sea true cuando ya sea que hacemos clic en la X o cuando hacemos clic afuera de esta página modal. Entonces, para hacer esto, es que nos vamos a la sección o al contenedor llamado insert product modal y también le agregamos el mismo onClick. Pero ¿qué pasa? Si solo se lo agregamos aquí, toda esta sección también incluye la sección de modal. Entonces, cuando nosotros hagamos clic aquí, también se va a cerrar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que cuando hagamos clic dentro de esta sección no se cierre. Entonces, para poder conseguir este efecto, es que también a la sección de modal, también le agregamos el mismo onClick, pero adicional, le vamos a agregar el siguiente código, donde le decimos que al onClick, stop propagation igual true. Lo que va a hacer esto es que cuando se dispare este onClick para este modal, él no va a propagar también a este onClick. O sea que simplemente cuando este de aquí se dispara, ningún otro más se va a disparar. Y vamos a hacer lo mismo para este de acá. Que cuando este de aquí se dispare, ningún otro más se va a disparar. Y con esto logramos el efecto que queremos. Entonces, antes de ejecutar, si ven, todo esto de aquí dicen true. Pero en realidad este de aquí debe decir falso. Y ahora sí debe funcionar. Entonces le volvemos a guardar y ejecutamos para ver cómo funciona nuestro modal. Recuerden que este de aquí debe ser falso y los otros deben ser true. Y a estos de acá le agregan el stop propagation igual a true. Entonces abrimos nuestra página modal, hacemos clic dentro de la sección de la página modal y como ven no se cierra, se mantiene allí, pero si hacemos clic afuera, la página se cierra. Entonces me parece que este es un efecto bastante genial que le agreguemos a nuestra página modal, pues todo dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Entonces chicos, esto es todo hasta hoy y en la siguiente sección vamos a agregar los input text y los text area para luego poder agregar nuestra información a Firebase para nuestros productos. Entonces nos vemos en el siguiente video.